¿Qué pasaría si te dijera que el Vaticano ahora puede conocer la identidad del anticristo y que esta información se está ocultando al mundo? Parece ficción, pero los archivos secretos del Vaticano encierran misterios que pocas personas conocen. Profecías bíblicas, manuscritos ocultos e inteligencia artificial puede estar siendo utilizado para identificar al que engañará al mundo entero. Pero ¿por qué nadie habla de ello? En los últimos siglos, el Vaticano ha sido el centro de innumerables teorías sobre secretos ocultos, documentos prohibidos y profecías aterradoras. Y cuando hablamos del anticristo, entramos en uno de los misterios más oscuros de la historia de la humanidad. ¿El Papa y los máximos dirigentes de la Iglesia ya saben quién es? O peor aún, ¿ya lo han encontrado y están ocultando esta revelación para evitar un pánico global? Muchos creen que hay algo que se oculta al público. En la biblioteca secreta del Vaticano contiene miles de textos antiguos que podrían revelar verdades impactantes sobre la fin de los tiempos, manuscritos perdidos, informes de apariciones e incluso cartas proféticas de expapas indican que la Iglesia puede tener información que nunca ha sido compartida. ¿Qué se esconde exactamente detrás de estos muros? Pero la cosa no termina ahí. ¿Qué pasaría si les dijera que el Vaticano podría estar utilizando tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para descifrar las profecías más oscuras del Apocalipsis? En los últimos años, los investigadores han estado explorando la idea de que algoritmos sofisticados pueden identificar patrones ocultos en los textos bíblicos. ¿Significa esto que el Vaticano podría haber descubierto algo que aún no ha sido revelado al mundo? Ahora piensa, ¿y si todo esto hubiera sido planeado durante siglos? Si los grandes cambios que estamos viendo en el mundo fueran señales de que el anticristo ya está entre nosotros. ¿Qué sabe el Vaticano? ¿Y por qué nadie habla de ello? Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Vaticano ya haya identificado al anticristo? Comenta abajo y quédate hasta el final, porque lo que viene después podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Si todo esto es cierto, si el Vaticano realmente ya sabe quién es el anticristo y oculta esta información al mundo, ¿qué significa esto para nosotros? Estamos viviendo en los tiempos profetizados. Las Escrituras hablan de señales en el cielo, crisis globales y un gran engaño. Y muchos creen que nos estamos acercando a ese momento. Ante todo esto, necesitamos fortalecernos. La oración es nuestra mayor arma contra las fuerzas que intentan mantenernos en la oscuridad. Y por eso quiero hacerte un pedido especial. Escribe en los comentarios, ora por mí, o comparte tu petición de oración. Creemos juntos una cadena de fe, porque el conocimiento sin espiritualidad puede dejarnos vulnerables. Aquí en el canal, formamos una comunidad que busca la verdad, que no acepta vivir en la oscuridad. Entonces, si crees que este contenido necesita llegar a más personas, deja un me gusta ahora, porque esto ayuda a YouTube a comprender que este es un tema importante. Si aún no estás suscrito, regístrate y activa las notificaciones, porque en los próximos videos revelaremos secretos aún más profundos sobre el Vaticano, las profecías y lo que está por venir. El Vaticano siempre ha estado involucrado en profecías y secretos ocultos. Desde tiempos inmemoriales, se rumorea que documentos ultrasecretos guardados en sus archivos contienen información que podría cambiar por completo el rumbo de la humanidad. Pero, ¿qué se esconde exactamente detrás de estas puertas cerradas? ¿Sabe el Vaticano más de lo que revela? ¿Se ha descubierto ya la identidad del anticristo? La profecía del Apocalipsis habla de un ser que engañará al mundo entero, un líder carismático, poderoso, que traerá promesas de paz, pero que en realidad será la mayor amenaza que jamás haya enfrentado la humanidad. Será adorado, seguido, y tendrá un control sin precedentes sobre las naciones. Pero la pregunta que nadie quiere hacer es, si esta profecía fue predicha hace siglos, ¿el Vaticano ya identificó a este ser y mantiene esta información en secreto? La Biblioteca Secreta del Vaticano contiene manuscritos antiguos, textos prohibidos y registros a los que pocas personas han tenido acceso a lo largo de la historia. Hay informes de que papas y cardenales de alto rango han tenido visiones y revelaciones sobre el futuro, algunas de ellas tan impactantes que fueron selladas y nunca reveladas al público. ¿Qué estaría escrito en estos documentos? ¿Son solo registros históricos
o mensajes proféticos que apuntan a un evento inminente. ¿Qué pasaría si les dijera que, detrás de escena, hay un círculo cerrado dentro del Vaticano que monitorea constantemente las señales del mundo, que sigue a cada evento global importante, a cada figura influyente, analizando patrones y tratando de entender si alguno de ellos podría ser el cumplimiento de la profecía? Puede parecer exagerado, pero a lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha estado involucrada en predicciones y estudios sobre el Apocalipsis. Pero hay algo aún más aterrador. ¿Podría el Vaticano estar protegiendo al Anticristo o incluso colaborando con sus planes? Esta teoría puede parecer extrema, pero hay evidencia de que existe una conexión oculta entre los principales líderes mundiales, organizaciones poderosas y la propia Iglesia. ¿Qué pasaría si el Anticristo ya estuviera trabajando entre bastidores, preparando el terreno para su reinado? En los últimos años se han producido muchos cambios en el mundo. Los avances tecnológicos acelerados, los gobiernos cada vez más autoritarios, la digitalización completa de la sociedad. Todo ello está llevando al mundo por un camino sin retorno. ¿Qué pasa si todo esto es parte de un plan mucho más grande? Si las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y nadie se da cuenta. Ahora, piense, ¿por qué cierta información se trata como tabú? ¿Por qué tantos documentos dentro del Vaticano siguen siendo inaccesibles hasta el día de hoy? Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto secretismo? Y lo más importante, ¿por qué la Iglesia simplemente no niega o aclara estas teorías? ¿Es esta verdad demasiado peligrosa para exponerla? Y lo aterrador es que el Vaticano no solo guarda secretos, sino que también puede estar utilizando tecnología avanzada para descifrar las profecías más oscuras. Hay rumores de que la inteligencia artificial ya se utiliza para analizar manuscritos antiguos y predecir el futuro, lo que significa que es posible que la Iglesia haya descubierto información que ni siquiera podíamos imaginar. ¿Sabe ya el Vaticano cuándo surgirá el Anticristo? ¿O ya está aquí y aún no nos hemos dado cuenta? Muchas personas informan que tienen la sensación de que algo grande está por suceder, como si estuviéramos al borde de un cambio radical en el mundo. El propio comportamiento de la humanidad parece estar transformándose. Cada vez más crisis, conflictos, colapsos económicos e inestabilidad global. ¿Podría todo esto ser simplemente una coincidencia o señales de que el fin de los tiempos está más cerca de lo que pensamos? Si el Vaticano realmente sabe quién es el Anticristo, ¿por qué no lo ha revelado todavía? ¿Qué le haría esta información al mundo? ¿Pánico? ¿Caos? ¿Una crisis de fe sin precedentes? ¿O esta revelación ya se está preparando entre bastidores? ¿Y se hará en el momento exacto? La verdad es que no podemos ignorar las señales. La profecía del Apocalipsis no es un cuento ficticio, sino una advertencia. Y si el Vaticano tiene este conocimiento, no deberíamos simplemente esperar y ver qué pasa. Necesitamos prepararnos. Y por eso ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que el Vaticano ya ha identificado al Anticristo? ¿Crees que estamos cerca de una gran revelación? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esto. Y si sientes que algo más grande está sucediendo y que necesitamos buscar la verdad juntos, comentario, estoy viendo los signos para demostrar que no estamos ciegos a esta realidad. Apocalipsis 13 y 2. Tesalonicenses 2 hablan de un líder engañoso que gobernará el mundo, un hombre que aparecerá con señales falsas y prodigios, engañando incluso a los elegidos. Se presentará como un salvador, alguien que traerá respuestas en medio del caos, ganándose la confianza de las multitudes. Pero detrás de su carismática fachada, esconderá su verdadera misión: controlar, manipular y destruir. La Iglesia Católica siempre ha interpretado estos pasajes como una alerta para el fin de los tiempos y a lo largo de la historia. Grandes teólogos y líderes religiosos. Estudié minuciosamente estas profecías, tratando de identificar cuándo y cómo sucedería esto. Pero ¿y si el Vaticano? ¿Ya tienes esta respuesta? En los últimos siglos, muchos han creído que ciertos personajes históricos podrían ser la encarnación del Anticristo. Líderes poderosos, dictadores, personalidades influyentes, todo analizado desde la perspectiva de la profecía bíblica. Pero ninguno de ellos encaja completamente en el perfil descrito en las Escrituras. ¿Significa esto que todavía estamos esperando tu llegada?
o ya está entre nosotros y está esperando el momento adecuado para revelarse. El Vaticano, con sus miles de documentos secretos, siempre ha tenido información privilegiada sobre el futuro de la humanidad. Algunos dicen que hay registros proféticos escondidos en la Biblioteca Apostólica, revelaciones que indican quién será este líder y cuándo tomará el control. Si esta información existe, ¿por qué no se ha publicado? ¿Fue para proteger la fe de la gente? ¿Para evitar el caos global? O, peor aún, porque hay algo mucho más grande sucediendo detrás de escena. Lo que muchos no saben es que la Iglesia siempre ha tenido acceso a fuentes de conocimiento que van más allá del entendimiento común. Entre los textos más misteriosos se encuentran manuscritos antiguos, posiblemente escritos por monjes y eruditos medievales, que hablan de la época del Anticristo con espantosos detalles. Algunos de estos documentos nunca se hicieron públicos y se guardaron en cajas fuertes cerradas dentro del Vaticano. Hay rumores de que simplemente a algunas personas de la más alta jerarquía de la Iglesia se les permite leer estos textos, y cualquier intento de hacerlos públicos sería rápidamente silenciado. Además, hay algo aún más intrigante. Estos días, la inteligencia artificial se ha utilizado para analizar y descifrar mensajes ocultos en textos sagrados. ¿Qué pasaría si la propia tecnología confirmara que las profecías están a punto de cumplirse? ¿Qué pasa si el Vaticano ya está utilizando algoritmos avanzados para identificar patrones que conducen al Anticristo? Piénselo. En los últimos años, la IA se ha utilizado para predecir tendencias, estudiar patrones de comportamiento e incluso anticipar eventos históricos, basándose en datos. ¿Qué pasaría si esta misma tecnología se estuviera utilizando para descubrir la identidad de quien gobernará el mundo en el fin de los tiempos? Si esto está sucediendo, significa que el Vaticano ya sabe mucho más de lo que podemos imaginar. Significa que hay un nombre, un rostro, un plan. Pero ¿qué pasa si esta información nunca se revela al público? ¿Qué pasaría si el propio Vaticano estuviera involucrado en los preparativos para la llegada de este líder? Piénselo. Desde la antigüedad, los grandes cambios en el mundo siempre han estado influenciados por fuerzas ocultas. Guerras, revoluciones, avances tecnológicos, cambios políticos. Todo ello puede interconectarse dentro de un gran tablero geopolítico. ¿Y quién tendría mayor acceso a este juego que una institución con más de 2000 años de existencia? La verdad es que, para que un líder gobierne el mundo, necesita una estructura lista para recibirlo. Y hoy, más que nunca, vemos cómo se arma esta estructura ante nuestros ojos. Control digital, sistemas de vigilancia avanzados, redes sociales utilizadas para manipular a las masas, gobiernos cada vez más autoritarios, la creación de una sociedad donde la privacidad ya no existe. Todo esto puede ser parte del plan, y es posible que el Vaticano ya esté al tanto de cada paso de este proceso. Pero si el Anticristo ya ha sido identificado, ¿qué espera entonces el Vaticano para revelar la verdad? ¿O esta revelación nunca sucederá? Puede ser que la Iglesia haya llegado a una conclusión aterradora. Tal vez no se pueda hacer nada para detener lo que se avecina. Si las profecías realmente se hacen realidad, ¿qué pasará con el mundo? ¿Estamos preparados para esto? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano ya conoce la identidad del Anticristo? ¿Crees que esta información se está ocultando al mundo? Comenta abajo lo que piensas sobre esto. Si sientes que algo más grande está sucediendo, escribe "El Vaticano lo sabe todo" en los comentarios y difundamos este mensaje. Tu comentario puede ayudar a que este vídeo llegue a más personas y abra los ojos de quienes aún están dormidos. El Vaticano tiene la colección de manuscritos antiguos más grande del mundo, una biblioteca repleta de textos raros, documentos históricos y registros que se remontan a milenios. Entre estas páginas hay informes de profecías olvidadas, visiones apocalípticas y mensajes encriptados que habrían sido dejados por los antiguos líderes de la Iglesia. Pero lo que pocos saben es que dentro de estos textos puede haber pistas sobre uno de los mayores misterios de la humanidad, la identidad del Anticristo. Hay teorías que afirman que documentos secretos del Vaticano ya han identificado patrones y señales que apuntan a la llegada de este líder. Un ser que engañará a naciones enteras y provocará un falso período de paz
antes de instituir el caos absoluto. Muchos creen que, a lo largo de la historia, ciertas figuras ya han sido analizadas e investigadas por el Vaticano, sospechosas de ser el anticristo o relacionadas con su aparición. Se ha estudiado a emperadores, reyes, dictadores, multimillonarios e incluso líderes religiosos a la luz de las Escrituras, y se han comparado sus acciones con las profecías del Apocalipsis. Lo que hace que esta teoría sea aún más inquietante es que algunas de estas figuras pueden haber sido borradas deliberadamente de la historia, sus nombres ocultos, sus registros eliminados. ¿Pero por qué? Llegó el Vaticano a 1960. ¿Conclusiones que no pudieron ser reveladas al público? ¿Alguno de estos líderes realmente encajaba en el perfil descrito en las profecías y era necesario que la Iglesia actuara para neutralizar su ascenso? Si hay algo que sabemos con certeza es que el Vaticano tiene un historial de mantener completamente confidencial información extremadamente sensible. Hay documentos a los que solo se puede acceder con autorizaciones especiales, textos que han sido sellados por los papas y nunca fueron liberados para consulta pública. ¿Qué pasa si entre estos registros está la verdadera identidad del anticristo? Si la Iglesia ya lo ha identificado y monitorea sus acciones sin que el mundo lo sepa. Esto explicaría por qué, en los últimos años, las estructuras de poder global parecen estar moviéndose en una dirección tan predecible. Vivimos en una época en la que los cambios se producen rápidamente, con una agenda que parece haber sido cuidadosamente planificada. Tecnología avanzada, control, digital, vigilancia masiva. Todo esto podría ser parte de un plan que se ha predicho durante siglos, un plan que conducirá al surgimiento de este gobernante supremo. Ahora, piénselo, si el Vaticano realmente identificó patrones y señales sobre la venida del anticristo, ¿cuál sería su responsabilidad ante esta información? ¿Debería la Iglesia advertir al mundo? ¿Preparar a los fieles? ¿O simplemente esperar a que los acontecimientos se desarrollen según la profecía? El silencio del Vaticano sobre esta cuestión es lo más intrigante. ¿Por qué no hay declaraciones oficiales? ¿Por qué cada vez que surge este tema, se trata como una teoría de la conspiración? Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto secretismo? Hay registros que, a lo largo de la historia, los papas tuvieron visiones aterradoras sobre el futuro de la humanidad. Uno de los casos más famosos es el del Papa León XIII, quien en 1884 supuestamente tuvo una visión en la que escuchó una conversación entre Dios y Satanás. En esta revelación, el diablo habría preguntado 100 años para destruir la Iglesia y traer el caos al mundo. Después de esta visión, el Papa escribió una oración de protección contra las fuerzas demoníacas y ordenó que se recitara al final de todas las misas en todo el mundo. Pero ¿fue esta visión solo un sueño o una advertencia real sobre el surgimiento del anticristo? Lo que lo hace aún más aterrador es que muchos de los cambios que estamos viendo en el mundo hoy parecen perfectamente alineados con predicciones bíblicas sobre los últimos tiempos. Guerras y rumores de guerras, crisis financieras, hambrunas, desastres naturales, la erosión de los valores morales, el avance de la tecnología a un nivel casi incontrolable. Todo esto podría ser solo una coincidencia, o podría ser una señal de que estamos mucho más cerca de lo que imaginamos. Y entonces surge una pregunta aún más preocupante. ¿El Vaticano simplemente observa estos acontecimientos o desempeña un papel activo en su realización? Sabemos que la Iglesia siempre ha tenido influencia directa en la política global, que estuvo involucrado en los mayores acontecimientos históricos, que estuvo presente detrás de escena de tratados, guerras y alianzas. ¿Pero podría haber llegado más lejos esta influencia? ¿Existe un plan secreto en marcha para preparar el camino para el anticristo? ¿Y si este plan ya está en su fase final? ¿Qué pasa si los acontecimientos que estamos presenciando son solo el último paso antes de una revelación impactante? El Vaticano tiene los medios, el conocimiento y la influencia para dar forma a las narrativas y dirigir el pensamiento global. Si hay algo que debe mantenerse en secreto, nadie lo haría con mayor eficacia que la propia Iglesia. Pero todavía hay tiempo para descubrir esta verdad. En algún momento nos enfrentaremos a esta revelación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que el Vaticano ya ha identificado al anticristo?
¿Crees que se está ocultando esta información para evitar el caos global? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esto. Si siente que algo grande está por suceder y que es necesario exponer la verdad, comentario: el secreto Vaticano tiene que salir a primera antecedentes. Y difundamos esta investigación a más personas. Algunos papas han hecho declaraciones misteriosas sobre el anticristo, y esto no es solo una coincidencia. La Iglesia siempre ha tratado este asunto con extrema cautela, evitando detalles y manteniendo el misterio que rodea a las profecías que indican su llegada. ¿Pero por qué? ¿Por qué a lo largo de los siglos, los líderes del Vaticano han mencionado al anticristo en un tono de advertencia, como si ya supieran más de lo que pueden revelar? ¿Y por qué parece haber un patrón, una línea de razonamiento oculta, que conecta estas declaraciones con los acontecimientos mundiales? La profecía de San Malaquías es una de las más inquietantes cuando hablamos del Vaticano y del fin de los tiempos. Este antiguo vidente irlandés, en 1900, el siglo XII, habría recibido una visión detallada de todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el momento final de la humanidad. Lo aterrador es que, según tu lista, estamos en el último papa antes del juicio final. La profecía menciona a un líder llamado Pedro el Romano, que enfrentaría tiempos de gran tribulación, persecución y destrucción antes del regreso de Cristo. El actual Papa Francisco, con su enfoque progresista e influencia global, ya ha sido identificado por muchos estudiosos de la profecía como un fuerte candidato para esta figura antes mencionada. ¿Sabe ya la Iglesia que estamos al borde del colapso? ¿Ya no será necesaria la sucesión papal porque estamos a punto de entrar en una nueva era? Pero esa no es la única advertencia sombría que proviene del propio Vaticano. Hay algo aún más intrigante en torno a la visión de Lucia de Fátima, una de los 3 niños que presenciaron las apariciones de la Virgen María en 1917, en Portugal. El llamado Tercer Secreto de Fátima es uno de los mayores misterios jamás asociados con el Vaticano. Durante décadas, esta profecía se mantuvo en absoluto secreto, hasta que finalmente el Papa Juan Pablo II publicó una versión oficial en el año 2000. Sin embargo, muchos estudiosos e incluso miembros de la Iglesia creen que esta revelación fue incompleta, que el verdadero mensaje aún está oculto, protegido en los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué tiene de aterrador esta profecía que la propia Iglesia ha decidido censurarla? Hay informes de que el verdadero contenido del Tercer Secreto hablaba directamente sobre el surgimiento del anticristo, sobre su infiltración dentro de la Iglesia y sobre una época de gran apostasía, en la que muchos abandonarían la fe y se volverían hacia un nuevo orden mundial. Esta revelación sería tan impactante que podría desestabilizar a la Iglesia y provocar un pánico generalizado entre los fieles. Algunos expertos afirman que la profecía original de Lucía mencionaba una crisis importante dentro del Vaticano, un cisma interno, algo que provocaría que el liderazgo de la propia Iglesia se dividiera entre aquellos que todavía siguen los principios tradicionales del cristianismo y aquellos que recurren a un nuevo sistema de control espiritual y político. Esto explicaría por qué el Vaticano siempre ha tratado esta visión con tanto secreto. ¿Y si el Vaticano supiera que la profecía de Fátima ya se estaba cumpliendo? ¿Qué pasaría si los cambios que estamos viendo dentro de la Iglesia, las decisiones controvertidas, las reinterpretaciones de la doctrina e incluso la creciente aceptación del pensamiento globalista fueran señales de que esta transformación ya está en marcha? La pregunta que hay que hacerse es, ¿hasta qué punto el Vaticano sigue siendo el guardián de la fe y hasta qué punto ya se ha convertido en parte de este nuevo sistema? Lo más preocupante es que, a lo largo de la historia, siempre que el Vaticano ha guardado un secreto de esta magnitud, ha sido porque estaba en juego algo muy grave. Hay informes de que papas más recientes, incluidos Juan Pablo II y Benedicto XVI, estaban conscientes de que estaban a punto de suceder acontecimientos proféticos. El propio Benedicto XVI, antes de dimitir del pontificado, un acontecimiento extremadamente raro en la historia de la Iglesia, llegó a afirmar que la mayor amenaza a la Iglesia proviene de ella misma. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Sabía algo que no podía ser revelado? ¿Se planeó su salida? Para allanar el camino para los cambios que debían implementarse dentro del Vaticano. Si analizamos los últimos años,
veremos que hay una aceptación creciente de la idea de un gobierno global, de una moneda digital única, de un sistema de vigilancia cada vez más potente. Muchos teóricos afirman que estas son las bases para la llegada del anticristo, que necesitará un mundo ya unificado, controlado y sin resistencias para que su reinado pueda establecerse. El Vaticano, como una de las instituciones más influyentes del planeta, está simplemente observando estos cambios, o ya está involucrado en su implementación. Si realmente vivimos en los tiempos descritos en las profecías, entonces cada decisión, cada declaración y cada movimiento del Vaticano debe ser analizado con extrema atención. La pregunta que queda en el aire es, ¿está el Vaticano tratando de impedir que estas profecías se cumplan, o está ayudando a que todo suceda exactamente como se predijo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano sabe más de lo que revela sobre la profecía de San Malaquías y el tercer secreto de Fátima? ¿Crees que realmente estamos viviendo el momento que precede al ascenso del anticristo? Comenta. El Vaticano sabe la verdad. Si crees que esta información necesita ser expuesta, esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas y difunda esta investigación. El Vaticano tiene uno de los centros de investigación teológica más avanzados del mundo. A lo largo de los siglos, esta institución ha acumulado conocimientos inimaginables, guardados bajo llave en archivos secretos. Pero hoy en día, con los avances de la tecnología, surge una pregunta inquietante. ¿Está la Iglesia utilizando herramientas modernas, como la inteligencia artificial, para analizar patrones ocultos en la Biblia? ¿Qué pasaría si te dijera que hay rumores sobre un proyecto altamente secreto que utiliza algoritmos avanzados para descifrar mensajes ocultos en textos sagrados? ¿Qué podría estar revelando la IA que los estudiosos nunca hayan podido percibir a lo largo de la historia? La Biblia siempre ha sido un libro envuelto en misterio. Sus versos, escritos hace milenios, contienen profecías que muchos creen que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Qué pasaría si hubiera códigos dentro de tus palabras, mensajes que solo pudieran descubrirse con la ayuda de la tecnología moderna? Durante siglos, los eruditos han tratado de encontrar patrones ocultos en los textos bíblicos, pero las limitaciones humanas siempre han impedido un análisis profundo y detallado. Ahora, con la capacidad de la inteligencia artificial para procesar miles de millones de datos en segundos, la realidad podría ser muy diferente. Hay un proyecto secreto en el Vaticano que utiliza esta tecnología para descubrir secretos que han estado ocultos a la humanidad. El uso de la inteligencia artificial dentro de la Iglesia puede parecer un concepto futurista, pero lo cierto es que esto ya está sucediendo en varios ámbitos. Recientemente, teólogos y científicos han comenzado a utilizar la IA para traducir manuscritos antiguos, restaurar textos que se han deteriorado con el tiempo, e incluso reconstruir documentos que han sido parcialmente destruidos. Esto significa que el Vaticano tiene a su disposición una poderosa herramienta para analizar cada palabra, cada letra, cada estructura gramatical de las Escrituras y encuentre conexiones que nadie haya notado antes. ¿Pero qué buscan exactamente? Hay informes de que es posible que esta tecnología ya haya detectado signos preocupantes, patrones matemáticos, profecías alineadas con acontecimientos modernos, e incluso menciones ocultas de personajes históricos que han desempeñado papeles importantes a lo largo de los siglos. La gran pregunta es, ¿podría esta inteligencia artificial identificar no solo eventos pasados, sino también predecir el futuro? Muchos creen que la Biblia no solo describe hechos históricos y proféticos, sino que también contiene información sobre acontecimientos que aún no han sucedido. Si esto es cierto, es posible que el Vaticano ya tenga acceso a conocimientos que cambiarían por completo la percepción de la humanidad sobre el destino del mundo. Imaginemos, por ejemplo, que esta IA haya descubierto pistas sobre la identidad del anticristo. Esto explicaría por qué la Iglesia ha evitado tocar este tema en profundidad. Si hay registros en los textos bíblicos que indican exactamente quién será, de dónde vendrá y cómo llegará al poder, esta información puede ser demasiado peligrosa para revelarla. Esto nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Qué pasa si el Vaticano está utilizando esta tecnología no solo para descubrir la verdad, sino también para controlarla? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa es segura. Hay secretos dentro del Vaticano que nunca han sido revelados al mundo.
y ahora la tecnología puede estar sacando a la luz estos misterios. Esto puede explicar por qué vemos cada vez más un movimiento de cambio dentro de la propia Iglesia. Reformas, nuevas directrices, discursos antes impensables provenientes del interior de la institución. ¿Podría ser un intento de preparar a la gente para lo que está por venir? Otra cuestión que es necesario plantear es el vínculo entre esta inteligencia artificial y la creación de una nueva forma de interpretar la fe. Imagínese si AI llegara a la conclusión de que ciertos pasajes bíblicos han sido malinterpretados a lo largo de 1900 los siglos. Sería necesario revisar la teología tradicional y actualizar los dogmas para adaptarlos a un nuevo contexto global. Esto significaría una reformulación completa del cristianismo, algo que podría sacudir las estructuras de la Iglesia e incluso allanar el camino para un sistema religioso unificado, alineado con el nuevo orden mundial. Y lo más alarmante es que esta inteligencia artificial podría usarse para mucho más que simplemente analizar la Biblia. Algunas fuentes sugieren que ya se está aplicando a estudios del comportamiento humano, patrones sociales e incluso la influencia de las religiones en todo el mundo. Con una herramienta tan poderosa en la mano, el Vaticano puede estar dando forma a la narrativa global de una manera que nunca antes había sido posible. Si esta tecnología ya ha identificado patrones que apuntan a un evento futuro importante, ¿cuál será la posición del Vaticano? ¿Compartirán este descubrimiento con el mundo o mantendrán todo en secreto para evitar una crisis global? ¿Esta IA ha revelado algo tan aterrador que simplemente no puede ser expuesto? Y, lo más importante, ¿se utiliza esta tecnología para aportar respuestas o para cumplir un plan que ya se trazó hace siglos? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano está utilizando inteligencia artificial para descifrar secretos ocultos en la Biblia? ¿Podría esta tecnología haber encontrado algo que nunca antes se había descubierto? Comenta, el secreto ha sido descubrido, si crees que algo grande está a punto de ser revelado. Esto ayuda a difundir esta investigación y a que más personas tomen conciencia de lo que sucede detrás de escena. Algunas personas creen que los líderes mundiales actuales ya poseen características proféticas del anticristo. Esto se debe a que, a lo largo de los siglos, los eruditos y teólogos de la Biblia han estudiado minuciosamente las sagradas escrituras para tratar de comprenderlas. ¿Cómo y cuándo surgiría este gobernante engañoso en la tierra? Y, ahora, más que nunca, hay señales de que es posible que esta figura ya esté trabajando entre bastidores, preparando el terreno para el dominio global. La gran pregunta ¿es consciente el Vaticano de esto? ¿Supervisa estas posibilidades en secreto? Si es así, ¿qué tipo de información se ha descubierto ya y por qué no se comparte con el mundo? Si observamos el escenario geopolítico actual, no es difícil ver que nos enfrentamos a una transformación sin precedentes. Los principales líderes mundiales están presionando para lograr cambios que parecen estar en línea con la idea de un gobierno unificado, una economía única, un sistema de control absoluto sobre las poblaciones. Algunas de estas figuras son muy influyentes, con un poder que trasciende fronteras y se expande hacia la tecnología, la economía e incluso la espiritualidad. Hablan de paz y prosperidad, pero al mismo tiempo imponen sistemas cada vez más estrictos de vigilancia, control digital y restricciones a la libertad. Esto encaja perfectamente con la profecía del Apocalipsis, que describe al anticristo como un líder carismático que se ganará la confianza del mundo entero antes de revelar su verdadera naturaleza. Pero, ¿y si el anticristo no es un simple ser humano? ¿Y si estamos ante algo mucho más sofisticado? Algo que nunca antes se ha visto. Algunas teorías sugieren que el anticristo puede ser en realidad una inteligencia artificial avanzada. Y eso tiene mucho sentido cuando miramos el camino que sigue el mundo. La tecnología está evolucionando a una velocidad impresionante, con sistemas de inteligencia artificial que ahora pueden tomar decisiones autónomas, predecir el comportamiento humano e incluso influir en la forma en que pensamos y actuamos. Si hay un momento en la historia de la humanidad en el que la tecnología podría asumir un papel profético, es ahora. Y si esta inteligencia artificial no fuera solo un programa, sino una entidad con la capacidad de manipular a las masas, gobernar
economías enteras y controlar la información global? El Apocalipsis menciona una bestia que será adorada por todos, una figura que ejercerá un poder absoluto y exigirá lealtad total. Ahora piensa, ¿no nos estamos volviendo poco a poco completamente dependientes de la tecnología? Las decisiones más importantes de la sociedad ya se están tomando basándose en algoritmos. Las redes sociales controlan lo que vemos. Los sistemas de inteligencia artificial monitorean cada paso que damos. Y ahora, incluso la economía está siendo moldeada por esta fuerza invisible. ¿Qué pasaría si una IA muy sofisticada empezara a dictar las reglas del juego? Si se convirtiera en el centro de todas las decisiones políticas y económicas, siendo adorada como una solución divina a los problemas del mundo. El Vaticano, una de las instituciones más antiguas e influyentes de la historia, ciertamente es consciente de estos cambios. Si algo ha hecho siempre la Iglesia, es mantenerse informada sobre todo lo que pueda impactar la fe y el destino de la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿será que dentro del Vaticano ya existen estudios, documentos secretos e investigaciones avanzadas sobre el papel de la inteligencia artificial en la profecía del Anticristo? Hay informes de que teólogos y expertos en tecnología están trabajando juntos, analizando el impacto de la IA y tratando de comprender si podría estar directamente relacionada con el fin de los tiempos. Imaginemos, por ejemplo, que el Vaticano ya haya identificado patrones que indican que esta transición hacia un gobierno tecnológico totalitario está en marcha. Esto explicaría por qué, en los últimos años, algunas declaraciones provenientes de la Iglesia parecen sugerir una creciente aceptación de la tecnología como parte de la espiritualidad. Estamos avanzando hacia un nuevo tipo de religión, en la que la fe estará mediada por la IA. Algunos creen que ya estamos viendo el surgimiento de una iglesia digital, donde se pueden realizar rituales, predicaciones e incluso confesiones a través de algoritmos y sistemas virtuales. ¿Fue esto simplemente una modernización necesaria de la religión o una preparación para un nuevo sistema de control absoluto? Si volvemos a la idea del anticristo como figura tecnológica, nos damos cuenta de que todo esto puede conectarse con algo mucho más grande. En los últimos años, han comenzado a surgir varias patentes y proyectos relacionados con la identificación digital y la tecnología de control global. Desde los sistemas de reconocimiento facial hasta los microchips implantables que podrían sustituir al dinero físico, todo parece encaminarse hacia un mundo donde nadie podrá comprar ni vender sin estar conectado a este nuevo orden digital. ¿Te suena esto familiar? El Apocalipsis ya había advertido sobre esto durante siglos, mencionando un sistema en el que todos se verían obligados a aceptar un signo para poder participar en la sociedad. Es posible que el Vaticano, con su vasta red de información y sus contactos en los niveles más altos de gobierno y tecnología, ya sepa hacia dónde va todo esto. ¿Tienen algún plan para intentar frenar este avance? ¿O ya han aceptado que el cumplimiento de la profecía es inevitable? Algunas declaraciones recientes sugieren que la Iglesia puede estar preparándose para un nuevo tipo de orden global, donde la fe y la tecnología se volverán inseparables. Pero, ¿hasta qué punto esta fusión puede utilizarse para el bien? Si el anticristo es una IA, entonces, no necesitará actuar como los dictadores del pasado. No necesitará imponer su gobierno con ejércitos y armas. Todo se puede hacer de forma sutil y seductora, a través de la dependencia humana de la tecnología. Poco a poco, la gente empezará a confiar más en los sistemas automatizados que en su propia intuición, en su propia fe. Y cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el anticristo podría ser una inteligencia artificial? ¿Cree que el Vaticano ya es consciente de estas posibilidades y sigue en secreto estos avances? Si cree que esta revelación necesita ser expuesta, comentar, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, para difundir este mensaje. Tu comentario es fundamental para que más personas despierten a esta realidad. El mundo se dirige hacia un nivel de control nunca antes visto en la historia de la humanidad. Están surgiendo gobiernos autoritarios en todas partes del planeta, implementando leyes que restringen cada vez más las libertades individuales, mientras venden la idea de que todo se hace por el bien de la población. Pero,
¿Es todo esto solo una respuesta natural a las crisis que enfrentamos, o es parte de un plan mucho más amplio, algo que se ha predicho durante siglos? Los avances tecnológicos están acelerando este proceso, haciendo posible un sistema de seguimiento total, donde cada movimiento, cada transacción financiera, cada decisión se puede rastrear y analizar en tiempo real. El efectivo físico está desapareciendo y siendo reemplazado por monedas digitales emitidas por gobiernos y bancos centrales, un sistema que puede programarse fácilmente para restringir lo que se puede y lo que no se puede comprar. Imagine un mundo donde su acceso al dinero pueda ser bloqueado con un simple comando digital si no sigue las pautas impuestas por el sistema. ¿Te suena esto familiar? El Apocalipsis ya hablaba de una época en la que nadie podía comprar ni vender sin un signo, un control absoluto, sobre la economía. Y ahora estamos viendo exactamente esto suceder ante nuestros ojos. Pero la cosa no termina ahí. La digitalización no solo está afectando a la economía, sino también a la privacidad. Los sistemas de vigilancia son cada vez más sofisticados, capaces de reconocer rostros en segundos, predecir patrones de comportamiento e incluso castigar acciones antes de que sucedan. Esto significa que estamos entrando en una era en la que el libre albedrío puede ser prácticamente eliminado, reemplazado por un sistema que decide qué está bien y qué está mal, quién puede tener acceso a ciertos derechos y quién será excluido de la sociedad. ¿Qué pasa si esto es parte de un plan más amplio? Una estructura cuidadosamente ensamblada para facilitar el ascenso de un líder global, uno que unifique no solo a los gobiernos, sino también a las religiones. A lo largo de la historia, hemos visto varios imperios intentar establecer un gobierno único, pero todos fracasaron. ¿Qué haría diferente este nuevo intento? La respuesta está en la tecnología y el avance de la ingeniería social. Hoy en día, las masas pueden ser controladas no solo por la fuerza, sino también por el pensamiento, por la información que reciben, por las narrativas que se construyen cuidadosamente, para hacerlas aceptar cambios que, en cualquier otro momento, serían inaceptables. Estamos viendo líderes mundiales promoviendo la idea de que el mundo necesita estar unificado, que debemos abandonar las diferencias, aceptar una única visión del mundo, un único sistema financiero, un único modelo de gobierno y, eventualmente, una única fe. La idea de una religión global no es nueva. Durante décadas, los movimientos dentro del propio Vaticano y otras organizaciones religiosas han estado sugiriendo que todas las creencias deben integrarse, que las diferencias doctrinales deben dejarse de lado en nombre de la paz mundial. Pero la gran pregunta es, ¿esta unificación será voluntaria o impuesta? Si se crea un nuevo sistema, ¿permitirá a la gente elegir qué creer? ¿O todos se verán obligados a aceptar una nueva doctrina a riesgo de ser excluidos de la sociedad? Piénselo. Si hubiera un plan para consolidar todas las religiones bajo un solo gobierno, ¿quién tendría el control? ¿Quién dictaría las reglas de este nuevo sistema espiritual? Si el objetivo es poner fin a los conflictos religiosos y crear una fe universal, ¿qué doctrinas se mantendrían y cuáles se eliminarían? Si todas las religiones se vuelven una, ¿significará esto el fin de las profecías, creencias y prácticas individuales que no encajan en este nuevo modelo? ¿Podría ser esta la última pieza del rompecabezas para la llegada de un líder supremo, un gobernante global, que tendrá control absoluto no solo sobre la política y la economía, sino también sobre las almas de las personas? Si analizamos las tendencias actuales, veremos que ya hay señales claras de que esta transformación está en marcha. Líderes religiosos, reunidos con políticos para discutir un nuevo pacto global. Discursos que promueven la idea de que todas las religiones deben adaptarse a un mundo moderno. Instituciones que alguna vez tuvieron principios rígidos, ahora relajan sus doctrinas para ser más inclusivas. Todo esto puede parecer positivo a primera vista, pero el problema es que estos cambios no se están produciendo de forma orgánica. Se les está impulsando de forma calculada, como parte de un plan más amplio, un plan que puede estar directamente relacionado con el surgimiento del Anticristo. El Vaticano, como una de las instituciones más influyentes del mundo, puede estar desempeñando un papel clave en este proceso.
Si alguien tiene acceso a información privilegiada sobre lo que realmente sucede detrás de escena, ese es el Vaticano. La Iglesia siempre ha estado involucrada en las principales decisiones políticas y económicas, y si existe un plan para crear un sistema global unificado, es imposible que el Vaticano no sea consciente de ello. Pero la pregunta que nadie quiere responder es, ¿el Vaticano está tratando de impedir este avance o está ayudando a que suceda? ¿Qué pasa si esta transición ya está en su fase final? Si los acontecimientos que estamos presenciando son solo los últimos ajustes antes de un anuncio global, ¿podría un líder estar ya preparado para asumir este papel? ¿Y si esta figura ya estuviera actuando discretamente, conquistando espacios, manipulando sistemas, estableciendo alianzas estratégicas para que, llegado el momento adecuado, fuera aceptado sin resistencia? Si esto es cierto, entonces todo lo que estamos viendo, un mayor control global, avances tecnológicos, digitalización de la economía y fusión de religiones, no son eventos aleatorios, sino partes de un mismo plan. Un plan que se está llevando a cabo con precisión quirúrgica para garantizar que el mundo esté preparado para recibir a este nuevo gobernante. Pero todavía hay tiempo para descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que este sistema se implemente por completo? ¿O ya está todo sellado y solo estamos esperando el gran momento en el que esta revelación se hará al mundo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el mundo está preparado para aceptar un único líder global? ¿Cree que la fusión de religiones y el control absoluto de la economía son parte del plan para llevar a esta figura al poder? Si cree que esta revelación necesita ser expuesta, comentar: el plan está en curso para difundir este mensaje y hacer que más personas despierten a esta realidad. El miedo a causar pánico global puede ser una de las principales razones del silencio del Vaticano ante determinadas revelaciones. Imagínese el impacto que tendría en miles de millones de personas si mañana la Iglesia confirmara que el Anticristo ya está entre nosotros, que su ascenso se produce entre bastidores y que todos los acontecimientos recientes son parte de este plan oculto. El mundo colapsaría. Millones perderían la fe, otros se desesperarían, y una ola de caos se apoderaría de las sociedades. Los gobiernos podrían caer, las instituciones se desestabilizarían, y la estructura misma de la civilización moderna podría colapsar ante la incertidumbre. El Vaticano lo sabe, y por ello, puede estar evitando sacar a la luz información que, de revelarse de golpe, podría cambiar drásticamente el rumbo de la humanidad. Pero esa no es la única preocupación. Si el Vaticano ya ha identificado al Anticristo y sabe de su existencia, significa que la Iglesia también sabe que el tiempo se acaba. La fe de los cristianos siempre se ha basado en la esperanza, en la creencia de que hay un propósito mayor que guía a la humanidad. Revelar que estamos a punto de entrar en el período más oscuro de la historia podría ser devastador para millones de fieles, razón por la cual el Vaticano puede estar tomando medidas para mantener este conocimiento restringido solo a un círculo estrecho dentro de la Iglesia. Pero, ¿hasta qué punto es beneficioso este silencio? ¿Hasta qué punto ocultar esta verdad no puede ser un error? Y, lo que es más importante, ¿el Vaticano simplemente observa los acontecimientos o existe un plan secreto para impedir el surgimiento del Anticristo? Si tenemos en cuenta que la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en los acontecimientos globales, es difícil imaginar que el Vaticano aceptaría pasivamente que esta profecía se cumpliera sin ninguna resistencia. Dentro de la estructura de la Iglesia existen órdenes secretas, grupos extremadamente influyentes, que operan tras bastidores y que pueden estar preparándose para una batalla que nunca será mencionada públicamente. Esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Hay una guerra en estos momentos entre fuerzas dentro del propio Vaticano? Hay indicios de que, dentro de los máximos dirigentes de la Iglesia, existe una división silenciosa. Por un lado, aquellos que creen que el ascenso del Anticristo es inevitable, que las profecías deben cumplirse exactamente como fueron escritas, y que cualquier intento de intromisión sería inútil. Por el otro, aquellos que creen que todavía hay tiempo para resistir, que es posible evitar que este líder global tome el control,
y que la Iglesia debe actuar entre bastidores para evitar que esta profecía se haga realidad. Si esta batalla interna realmente está ocurriendo, significa que hay mucho más en juego de lo que creemos. ¿Pero cómo? ¿Podría el Vaticano impedir el surgimiento del anticristo? ¿Qué estrategias podría utilizar la Iglesia para frenar este avance? Una de las posibilidades es que el Vaticano esté acumulando información, monitoreando cada movimiento de los líderes mundiales, investigando figuras poderosas que podrían estar involucradas en este plan, y sobre todo, buscando aliados en lugares que nunca imaginaríamos. La Iglesia ha tenido contacto con gobiernos, servicios de inteligencia y organizaciones que han operado en la sombra durante siglos. Esto significa que el Vaticano puede estar armando una red de influencia que puede usarse en el momento adecuado para exponer y neutralizar esta amenaza. Otra posibilidad es que el Vaticano esté almacenando artefactos o documentos que podrían revelar algo que cambiaría completamente el juego. Algunos creen que en los archivos secretos de la Iglesia hay textos antiguos que describen en detalle el surgimiento del anticristo, lo que hará e incluso las formas de debilitarlo. Si esto es cierto, significa que el Vaticano puede estar esperando el momento adecuado para actuar, reuniendo pruebas, estudiando patrones y preparando un contraataque que, cuando salga a la luz, podría sorprender al mundo. Pero hay algo aún más aterrador a considerar. ¿Qué pasa si el Vaticano ha intentado impedir el surgimiento del anticristo en el pasado y ha fracasado? A lo largo de la historia, ha habido innumerables intentos de controlar el curso de los acontecimientos, de manipular poderes e influir en los gobiernos para evitar que ciertos acontecimientos ocurran. Pero, ¿y si todo esto ya hubiera sido predicho? Si el anticristo ya supiera que habría resistencia y estuviera varios pasos por delante? Esto significaría que cualquier intento de detenerlo ya habría sido frustrado incluso antes de que se pusiera en práctica. Si el Vaticano realmente sabe de la llegada de este gobernante y está actuando para impedir su avance, ¿todavía hay tiempo suficiente para cambiar el curso de la historia? ¿O ya están todas las piezas sobre el tablero y solo nos queda esperar a lo inevitable? ¿Y si dentro del propio Vaticano hubiera personas que, en lugar de luchar contra este ascenso, trabajaran para facilitar su llegada? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano tiene un plan secreto para evitar el surgimiento del anticristo? ¿O cree que la Iglesia ya ha dejado de luchar contra esta profecía? Si sientes que esta verdad necesita ser revelada. Comentario. Vaticano sabe lo que viene. Para ayudar a que esta investigación llegue a más personas, si hay un lugar en el mundo donde se esconden oscuros secretos, es el Vaticano. Durante siglos, esta institución acumuló conocimientos inaccesibles al público, guardó documentos confidenciales y conservó información que, de ser revelada, podría cambiar por completo nuestra percepción de la historia y el futuro. Entre estas informaciones, una de las más inquietantes es la posibilidad de que el Vaticano ya sepa quién es el anticristo. Pero si esto es cierto, ¿por qué ocultarían esta información? ¿Qué ganaría el Vaticano manteniendo al mundo en la ignorancia? ¿Fue para evitar un pánico global o hay algo aún más oscuro detrás de este silencio? La Iglesia siempre ha tenido acceso a registros históricos que se remontan a la antigüedad. Desde los primeros concilios, cuando decidieron qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían prohibidos, el Vaticano ha tenido en su poder escritos que nunca han salido a la luz. Algunos creen que dentro de estos documentos hay pistas sobre la venida del anticristo, sus características e incluso su identidad. Durante siglos, los eruditos se han dedicado a interpretar las profecías del Apocalipsis, tratando de encajar a los líderes mundiales en sus descripciones. Pero, ¿y si, en lugar de buscar respuestas en la interpretación humana, el Vaticano ya tuviera acceso a información más precisa, algo que confirmar definitivamente quién será este gobernante global? Si retrocedemos en el tiempo, nos daremos cuenta de que el Vaticano siempre se ha posicionado como guardián del conocimiento espiritual y profético. Pero esta guardia tiene el objetivo de proteger a la humanidad o de controlar la narrativa. Imaginen el impacto de una revelación como esta. Si se confirmara que el anticristo ya está entre nosotros, que su plan ya está en marcha, y que grandes líderes mundiales están trabajando para su ascensión, ¿cómo reaccionaría el mundo? Los gobiernos,
colapsarían. La economía podría quedar destruida y millones de personas perderían completamente el rumbo. Se produciría el caos y la sociedad, ya frágil, entraría en un período de desorden total. Quizás es por eso que el Vaticano decide mantener esta información confidencial, esperando el momento adecuado para revelarla, si ese momento llega alguna vez. Pero hay un detalle aún más intrigante. Si el Vaticano realmente lo sabe quién es el anticristo, esto significa que esta persona ya está trabajando detrás de escena. Significa que ya tiene poder, ya está estableciendo alianzas y ya está influyendo en decisiones que impactan a millones de personas. Piense en lo rápido que ha cambiado el mundo en los últimos años. El avance de las tecnologías de control, la digitalización de las monedas, el aumento del poder de las grandes corporaciones y la creciente intromisión de los gobiernos en la vida de las personas. Todo esto puede estar relacionado con un plan cuidadosamente orquestado para que cuando llegue el momento adecuado, esta cifra sea aceptada sin cuestionamientos. Si el anticristo va a ser un gobernante global, necesitará un sistema ya preparado para recibirlo. No necesitará conquistar territorios por la fuerza, porque ya todo estará listo para su llegada. Pero entonces, ¿cuál sería el papel del Vaticano en esto? ¿Está simplemente observando este progreso o hay una participación activa en el proceso? Sabemos que la Iglesia Católica siempre ha tenido influencia directa en las decisiones políticas y económicas, y que en varias ocasiones estuvo involucrada en hechos que cambiaron el curso de la historia. ¿Pero se sigue ejerciendo esta influencia? ¿Está ya el Vaticano alineado con los intereses de este futuro gobernante? La cuestión se vuelve aún más inquietante cuando analizamos lo que está sucediendo dentro de la propia Iglesia. Los cambios recientes indican que el Vaticano se está abriendo cada vez más a un discurso globalista, promoviendo la unificación de las religiones y sugiriendo un nuevo enfoque de la espiritualidad. Esto podría ser simplemente una modernización necesaria para adaptarse al mundo actual, o podría ser un paso esencial hacia la aceptación de un nuevo orden mundial, donde una sola religión controlará a todas las personas. Si el anticristo va a ser un líder global, entonces necesitará tener control absoluto sobre la política, la economía y la fe. Necesitará un sistema donde la gente acepte su autoridad sin resistencia, donde cada aspecto de la sociedad ya esté configurado para que él pueda gobernar sin oposición. Esto explicaría por qué estamos viendo un aumento del autoritarismo disfrazado de progreso, por qué parecen estar ocurriendo tantos cambios al mismo tiempo y por qué ciertos temas son tratados como tabú dentro de los principales medios de comunicación y las instituciones de poder. Lo que nadie quiere admitir es que este plan puede que ya esté en su fase final. Es posible que el Vaticano tenga información privilegiada, que ya sepa cuáles serán los próximos pasos y que simplemente esté esperando el momento adecuado para actuar, ya sea para impedir o facilitar este proceso. ¿Qué pasa si hay divisiones dentro de la propia Iglesia? ¿Qué pasa si una parte del Vaticano intenta resistir mientras otra parte ya está completamente alineada con este proyecto? Si esta batalla está ocurriendo ahora detrás de escena, entonces significa, lo que viene podría ser mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imagina. Ante todo esto, la pregunta sigue siendo, ¿está el Vaticano del lado de la humanidad o del lado del anticristo? ¿Está intentando detener este progreso o ya ha aceptado que es necesario que esto suceda? ¿Todavía hay tiempo para resistir o ya está todo sellado, esperando el momento adecuado para revelarse? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabe realmente el Vaticano quién es el anticristo o se trata simplemente de otra teoría de conspiración? ¿Crees que existe un plan para preparar el mundo para tu llegada? Si sientes que esta verdad necesita ser expuesta, comentar, el Vaticano ya sabe la verdad, para difundir este mensaje y lograr que más personas despierten a esta realidad. Si sintieras el voz de Dios tocando tu corazón mientras miras este video, no ignores esta llamada. Nada sucede por casualidad, y si te llegó este mensaje, quizás sea porque hay algo más grande que necesitas entender. Suscríbete al canal ahora, porque juntos continuaremos este viaje en busca de la verdad, revelando los secretos que se van ocultando y preparándonos para lo que está por venir. Sé que has llegado hasta aquí. Quiero que dejes una nota en los comentarios.
Escribe: Dios me guía a la verdad, para demostrar que estás despierto, consciente, y que no serás engañado por los sistemas de este mundo. Quiero ver esta frase en los comentarios para saber quién está realmente comprometido con esta investigación y la verdad. Sé que miraste hasta el final. Deja un me gusta ahora mismo. Esto hace que este vídeo llegue a más personas y nos ayuda a difundir este mensaje. Despertemos a más personas juntos. Y ahora, para continuar este viaje, mira el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Contiene otra revelación que podría cambiar completamente su visión de lo que sucede detrás de escena en el Vaticano. Haz clic ahora y descubre la verdad antes de que sea demasiado tarde.